Hablemos sobre los 4 armamentos. Era un grupo de aventureros, que poseía el rango Mithril. Eran el equipo más fuerte de la ciudad de Nahua, por ende, se los asignó como líderes, en la defensa de la ciudad. Originalmente, el aspecto del grupo de aventureros era de color negro, pero cuando apareció en escena, Momón junto con su compañera Narveral, quienes conformaron el equipo Darkness. Entonces, el equipo de los 4 armamentos tuvo que cambiar su apariencia a color blanco, debido a que los confundían demasiado con Momón, y eso les hacía dar mala publicidad. Por su parte, el conde Nahua, al saber sobre la inminente invasión que recibiría su ciudad, inmediatamente envió cartas a los diferentes gremios de la ciudad para preparar su defensa, en base a lanzadores de magia. De esa manera, la ciudad implementaría su defensa en ataques a distancia. Por cierto, 2 detalles. La primera es que durante la invasión, nadie pensó en escapar de la ciudad por mar, puesto que se temía que hubieran no muertos dentro de los mares que pudieran atacar mientras se escapaba. Por lo tanto, escapar de la ciudad sería la última opción para el conde. Y la segunda, para los que se pregunten si esta sacerdotisa se tomaba en serio la propuesta de volverse la concubina del tercer hijo del conde. La respuesta es sí, es más por esa misma razón, la sacerdotisa se rehusó a escapar de la ciudad. Bueno chicos, bienvenidos a las curiosidades y comparaciones del anime Overlord temporada 4 capítulo 9, si les gustó el video, like, suscripción y comentario, ustedes saben quién escribió el guión de este video, y empecemos con número 1. Omitido por el anime. Como si fuera un acto de desesperación, Sanak pensó que si tomaba la vida de Albedo, podría evitar la guerra con el reino hechicero. La razón de esto es porque en ciertas situaciones de guerra se utiliza la táctica psicológica de asesinar a un personaje público y querido, ya sea por sus ciudadanos o por su mismo gobernante. Para así, poder bajar el espíritu de lucha del país enemigo, obviamente, también puede causar el efecto contrario. Entonces, Sanak se encontraba pensando en esta posibilidad, pero el rey Ramposa III se había percatado de este pensamiento en su hijo y lo detuvo al instante. Debido a que si el reino de Reesticé no podía asegurar la vida de los diplomáticos de otros países, su reputación se vería manchada y por consiguiente, afectaría las posibles alianzas del reino de Reesticé para pelear en contra del reino hechicero. Entonces, después de la reunión con Albedo, el maestro de Relaciones Exteriores del reino le pidió permiso al rey para que diera a conocer la noticia de que Ramposa III ofreció su cabeza como signo de disculpa con el reino hechicero. La razón de esta decisión es que a través de una imagen de absoluta nobleza por parte del rey, se pretendía conseguir aliados de los países exteriores para combatir en contra del reino hechicero. Recordemos que para la nobleza de los humanos, que un rey ofrezca su vida como signo de disculpa, es el mayor símbolo de sacrificio y perdón que un gobernante puede ofrecer. Por lo tanto, cuando el reino hechicero rechazó esta oferta, su reputación se vería manchada y generaría un cierto descontento en el resto de países que no fueran aliados del reino hechicero. Por otro lado, el rey Ramposa, al observar la situación tan terrible que atravesaría el país, le propuso a Sanak y Renner que escaparan del país, pero ambos se negaron en escapar del reino porque consideraron que no había lugar a donde escapar del reino hechicero. Bueno, en el caso de Renner, no tenía necesidad de escapar del reino, y en el caso de Sanak, comenzaba a sospechar de que su hermana tramaba algo, debido a la actitud tan tranquila en la que se encontraba. Pero al final Renner siempre manipulaba a Sanak para que sus sospechas no fueran más allá de lo necesario. Número 2. Diferencia entre el anime y la novela. En el anime, este sujeto se encontraba adiestrando a los niños. Pero en la novela, los niños ya se habían retirado a descansar, luego de que Brain personalmente les enseñara. Obviamente, estos 2 espadachines, que eran discípulos de este dojo, el cual estoy nombrando en la pantalla, reemplazaban a Brain con la educación de los niños en los momentos en que Brain cumplía con sus responsabilidades como guardaespaldas de la princesa. Por otro lado, el método de enseñanza de Brain para enseñar a los niños en el uso de la espada era el siguiente.
Primero, dejaría que los discípulos del dojo les enseñaran a los niños técnicas de espada. De esa manera, tendrían una base sólida para pasar al siguiente nivel. Segundo, Brain los entrenaría con el uso de la espada, en combate simulado o en tiempo real, para que así los niños pudieran mejorar sus habilidades, utilizando la experiencia de Brain. Por cierto, para los que se preguntan, ¿quiénes eran estos niños? Eran chicos huérfanos que Brain había escogido debido a su capacidad y talento en el manejo de la espada. Y por otro lado, los chicos se encontraban motivados por recibir las enseñanzas de Brain, debido a que eran huérfanos que venían de condiciones difíciles. Por lo tanto, conocían bastante bien lo que la verdadera fuerza significaba en ese mundo. Número 3. Omitido por el anime. Kokyutos fue el estratega principal, quien creó la táctica de rodear al reino de Re-Estice por la parte este, para así evitar que países extranjeros intervinieran dentro de esta guerra. Por otro lado, todos los guardianes se encargaron de conquistar y destruir todas las ciudades, igualmente de asesinar a sus habitantes, empleando diferentes tácticas. En pocas palabras, el reino hechicero había iniciado una guerra brutal, en la que su política era destruir completamente cada ciudad y pueblo, utilizando las preferencias del encargado en conquistar el territorio. Obviamente, en esta conquista se masacró a todos los habitantes, dejando como resultado un montón de cadáveres, cenizas y escombros que antes eran sitios habitables, durante el paso del ejército del reino hechicero. Por cierto, Ainz en su época de jugador, tenía experiencia en conquistar y asediar ciudades y gremios enemigos. Aparte de que Saltear se había vuelto creativa en sus conquistas, utilizando a los dragones de hielo como medio de transporte aéreo para soltar guerreros paracaidistas de grandes alturas, y también monstruos bastante poderosos que podían arrasar ciudades en poco tiempo. Número 4. Ainz no solamente utilizaba la guerra para conquistar el reino de Re-Estice, sino que también estaba utilizando estas batallas para 3 motivos. El primero era para educar a los guardianes de piso y de área, ya que a excepción de Albedo y de Miurgo, el resto de los guardianes de piso necesitaban aprender acerca de estrategias de batalla. Por ese motivo, Albedo y Demiurgo no participaron en las conquistas de estas ciudades. Aparte de que no solo los guardianes de piso necesitaban ser educados, sino que también los guardianes de área, que eran un grupo de NPC que protegían un área específica asignada de la tumba de Nazarik, también necesitaban obtener experiencia en combate, y para esa finalidad se aprovecharían estas batallas. El segundo motivo es que se utilizarían diferentes métodos, en modo de experimento, para conquistar las diferentes ciudades. Y el tercer motivo era para estudiar las diferentes estrategias que un enemigo podría utilizar para invadir la gran tumba de Nazarik. De esa manera, se mejorarían las defensas de Nazarik. Número 5. Hablemos acerca de esta ciudad. Su ubicación no se menciona detalladamente en los mapas de Overlord, pero según Anime Sensei, su ubicación se encontraría en esta parte del país, debido a 2 razones. La primera es que según la novela ligera, esta ciudad se encontraba al extremo norte del país. Y la segunda es por las montañas al fondo, que se logran vislumbrar en el anime, y que curiosamente concuerdan con estas montañas que se muestran en el mapa del país. Dejando claro ese punto, hablemos acerca de su economía. Su ciudad era la más grande de su territorio, y su economía se basaba, básicamente, en el transporte marítimo, el comercio y la pesca. Donde esta ciudad era bien conocida por tener los mejores productos provenientes del mar de todo el país. Y su política era bastante simple, con un señor feudal administrando el territorio, mientras cobraba los respectivos impuestos a sus contribuyentes. Por cierto, al principio el señor feudal de esta ciudad se encontraba bastante tranquilo con la guerra, por eso no se había preparado adecuadamente para una invasión. Debido a que el señor feudal se imaginaba que el rey hechicero atacaría primero la capital real, en vez de estar atacando las ciudades a su alrededor. Por esa razón, la mayoría de las ciudades de los distintos territorios, alejadas de la capital real, se encontraban tranquilas.
hasta que tardíamente se dio cuenta de su propio error, cuando comenzó a recibir refugiados de aldeas y ciudades, con las noticias de que sus lugares de origen habían sido atacadas por ejércitos de no muertos. Entonces, en ese momento el señor feudal hizo lo que estuvo a su alcance para prepararse para la invasión. Incluso le pidió a sus ciudadanos que evacuaran la ciudad, porque ya no era segura. Pero los ciudadanos de esta ciudad se habían negado ante tal petición, porque sintieron que no había lugar por donde escapar. 3 días después, el ejército de no muertos se encontraba en las puertas de su ciudad. Por otro lado, otro detalle que cabe aclarar es que las ciudades de Reesticé se encontraban incomunicadas, debido al manejo de información que poseía en su poder el reino hechicero, produciendo que el reino hechicero pudiera atacar las distintas ciudades con la guardia baja. Número 6. Omitido por el anime. Como el anime nos dice, la espada de los 5 elementos era un arma mágica, con capacidad de utilizar los 5 elementos. Pero el problema es que esta arma no poseía filo, por lo tanto, en ataques físicos, solo podía ser utilizada como un arma contundente o un arma para practicar esgrima. Por cierto, cuando Lilinete se vuelva en la concubina del tercer hijo del conde, a pesar de su condición como plebeya, esta chica automáticamente obtendría el rango de baronesa y se le concedería una pequeña porción de tierra. Por otro lado, en el caso de que se tuviera que escapar de la guerra, el grupo de aventureros y los que pudieran tenían planeado escapar hacia la Alianza Ciudad-Estado o el Estado del Consejo de Arglan. Número 7. El hacha que poseía Skama tenía una habilidad etérea, la cual creaba una copia de la misma hacha, que flotaba a una distancia, que no estaba ni demasiado cerca ni demasiado lejos del portador, y le permitía golpear a un enemigo con el mismo nivel de velocidad y precisión como si fuera utilizada por el portador. Esta arma etérea no podía ser destruida con fuerza bruta, y para romperla requeriría habilidades especiales de destrucción de armas. Pero la mayor debilidad de esta arma es que solo podía causar la mitad del daño real utilizando su forma etérea. Por cierto, el hechizo de luz solar tenía la capacidad de cegar a los enemigos y causar daño a los no muertos. Número 8. Diferencia entre el anime y la novela. En el anime, se nos muestra como un recuerdo la reunión entre Ainz y Nigredo, y luego viene la batalla de la conquista de la ciudad portuaria. Pero en la novela es diferente. Cuando la batalla en la ciudad portuaria termina, entonces la mayoría se sorprende y se impacta al observar que Ainz había perdido una batalla. Luego, viene esta escena donde Ainz, mostrando su egocentrismo, dice que estaba todo calculado. Obviamente todo esto era una mera actuación. Después, Albedo explica que todo este plan, para enviar una fuerza pequeña e insignificante, era para medir el nivel de poder de la ciudad, y supuestamente también era una trampa, para sacar a este individuo conocido como Red Trap. Luego de escuchar esta noticia, la mayoría de los guardianes excepto Albedo y Demiurgo se sorprenden como siempre por la habilidad estratégica de Ainz-sama. Finalmente, Sebastián se comunica con Ainz para pedirle un poquito de su tiempo, para que se pudieran reunir en privado. Y Ainz, queriendo escapar de su vergüenza por haber realmente perdido en su intento de conquista, decide escapar de los guardianes para reunirse con Sebastián. Por cierto, cabe aclarar que Ainz tenía experiencia en formar asedios, pero ejecutándolos personalmente. Más eso no quiere decir que Ainz tuviera experiencia en planificar estrategias de asedio. Entonces, para estar preparado para esta batalla, previamente y en secreto, Ainz había estudiado arduamente sobre estrategia y combate, aparte de política y economía. Conocimientos que no le sirvieron de mucho al observar los resultados de su batalla. Número 9. Omitido por el anime. En la prisión congelada, Nigredo era la guardiana de la parte superior de la prisión congelada. Mientras tanto, Neuronist era la guardiana de la parte subterránea de la prisión congelada. En pocas palabras, ambas compartían el mismo piso, y ambas eran guardianas de área, en la gran tumba de Nazarik. Por otro lado, Nigredo solo adoraba y defendía a los niños menores de 2 años, ya que una vez que superaban los 2 años,
Nigredo solo desechaba a los niños, viéndolos como bolsas de carne. En cambio, Pestonia sí valoraba y defendía a toda la humanidad. Número 10. La armadura de combate que poseía Red Trap se llamaba Power Suit. Entonces, en Yggdrasil el Power Suit no existía inicialmente, pero se agregó más tarde como un elemento para que los jugadores nuevos pudieran subir de nivel. Además, los juegos de luchas con seres mecánicos eran populares en esa época. Así que también sirvió como una estrategia para obtener nuevos jugadores. Por otro lado, las capacidades del Power Suit eran bastante altas, podía volar a una velocidad mayor que utilizando el hechizo de volar. Podía estar durante más de una hora bajo el agua, sin ningún perjuicio, y era esencialmente inmune a casi todo el daño ambiental. Incluso podía activar y aplicar diferentes tipos de hechizos ofensivos en varias partes de su cuerpo. También podía personalizar y aparecer diferentes tipos de armas mágicas, pero de esas personalizaciones, la mitad se podían hacer pagando por ellas, y la otra mitad tenías que farmearlas. Por otro lado, las restricciones de esta armadura eran las siguientes. El nivel de hechizos que podía almacenar esta armadura no eran mayores al nivel 10, y el uso de dicho hechizo estaba sujeto al límite de un uso por hora. Los hechizos más fuertes eran aún más limitados. Aunque los hechizos se podían recuperar con el tiempo, también tenía otra restricción, donde los hechizos no podían intercambiarse, para así poder ser reemplazados, mientras el otro hechizo se recargaba. Por otro lado, su daño físico y mágico eran de alto nivel, lo mismo era para sus habilidades defensivas y evasivas. Era una armadura que cerraba la brecha entre los débiles y los fuertes. Otras debilidades eran, por ser una armadura de cuerpo completo, no podía equiparse con otras piezas de armadura. Y la otra debilidad era, que si su usuario era débil, no poseía muchos puntos de vida, por lo tanto, sería más fácil de derribar. Por el contrario, si la armadura poseía un usuario bastante fuerte, sería un adversario aterrador. Desde el punto de vista de Ainz, la armadura no representaba ningún peligro para los guardianes de piso. En cambio, para los sirvientes con nivel menor a un guardián, tenían las órdenes de retirarse. Por cierto, hipotéticamente, los Power Suit más poderosos poseían un máximo de nivel 80. Excepto, si el Power Suit era un equipo raro, lo cual significaría que era una armadura más poderosa. Para finalizar, Nazarik poseía algunos Power Suit en su tesorería, por lo tanto, Ainz dirigió a los guardianes con esas armaduras para que se familiarizaran con ellas. Por cierto, los Power Suit generalmente eran equipos para combatir en contra de jugadores débiles o fuertes, pero para jugadores que habían alcanzado el máximo poder, las armaduras mágicas eran ineficaces, ya que había objetos mucho más poderosos que un Power Suit en Yggdrasil. Finalmente, para respetar la promesa que Ainz le hizo a Rubedo y a Pestonia, no volvería a atacar la ciudad portuaria, para que de esa manera las personas pudieran escapar. Mientras tanto, Ainz se dirigiría a la capital real para comenzar su invasión, para después destruir el resto de ciudades que no fueran de utilidad para Nazarik. Por lo tanto, si en ese lapso de tiempo los humanos de la ciudad portuaria no habían escapado, Ainz no tendría más remedio que masacrarlos. En pocas palabras, Ainz les daría tiempo a los habitantes de la ciudad portuaria para que pudieran escapar debido a la promesa que hizo con Nigredo y Pestonia.